Están en todas partes de la Argentina. Vamos a analizar toda esa realidad con Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diana, buenas noches. En algún punto veníamos comentando cómo las historias del quédate en casa se tuvieron que reconvertir en quédate en tu barrio, en lugares donde también la necesidad empieza a mandar y donde no deja de existir ese miedo al contagio, el miedo a que entre el virus allí y provoque una situación desmadrada, ¿no? Por la velocidad que tiene el coronavirus. Sí, quizás toda esta situación también sirva para analizar y observar que la Argentina es un mosaico de realidades. No hay una sola realidad. Claro. Está la realidad de los que viven en los countries y los que viven pegados a los countries, pero en los sectores más vulnerables, donde, como bien señalabas vos, no hay posibilidad de quedarse en casa porque no es la casa como la concebimos aquellos que a lo mejor vivimos en la capital federal. Después está la realidad de las provincias, está la realidad de las economías provinciales, está la realidad de los que viven del turismo y está la realidad de los que pueden hacer teletrabajo. Pero Claro. los que pueden hacer teletrabajo es un porcentaje mínimo de la sociedad. Quienes podemos hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, hay otras... Mirá, hay distintas velocidades y realidades en la Argentina. Claro. Uno de los elementos que te permite ver esta situación es que todavía nuestra economía, a diferencia ya no del mundo, de la región, se sigue manejando con un altísimo nivel de efectivo. Sí. Y eso justamente genera cuestiones de colas, cuestiones de pagos concretos, con lo cual una cosa es legislar en lo que se supone que debe pasar y la otra es la realidad que te lleva a ver enormes colas en los bancos, en los lugares para pagar las facturas de la luz, el gas, etc. Entonces creo que esta situación, por supuesto que uno hubiese deseado que no esté sucediendo, te permite ver la múltiple cantidad de diferencias que contiene esto que llamamos República Argentina. Bueno, y los problemas que se arrastran, ¿no? Porque en realidad hay situaciones que no terminó de tapar el coronavirus, ¿no? Todo lo contrario, las pone sobre el tapete. El trabajo informal, los jubilados que no saben manejarse con tarjetas porque tienen miedo de que pase algo con su dinero, entonces están acostumbrados a ir y retirarlo. Las crisis no tapan, coincido pero plenamente con lo que vos decís, las crisis no tapan, ayudan a evidenciar, creo que tanto en los casos de los países como en el caso de las personas, de los individuos, en nuestras relaciones sentimentales, de amistades, etcétera. Cuando hay una crisis, viste que lo que se dice coloquialmente, ahora te conocí en las malas, sí, ahora te das cuenta lo que es tener la dificultad de un tercio del país y seguramente en ascenso en la pobreza, lo que te da tener el 50% o el 40% de la economía no registrada, lo que te da tener una población no bancarizada, lo que te da de vulnerabilidad la vulnerabilidad particular. Bueno, creo que en esta crisis estas cuestiones se evidencian. No quiero recaer en el remanido, la crisis es una oportunidad, porque si fuese así, los argentinos tendríamos que ser Alemania, porque tuvimos oportunidades a montones. Digo sencillamente que pone blanco sobre negro muchas realidades. Lo que pasa que esto, la verdad que recién está comenzando, y no estoy hablando solamente de lo sanitario, sino también de las graves consecuencias que está teniendo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Gustavo, buenas noches. Casi sin darnos cuenta, Sí, empezamos a hablar mucho más de economía que del tema sanitario. Definitivamente se impuso el tema económico. ¿Cómo crees que se va a desenvolver a lo largo del año? Definitivamente los pronósticos son malos, pero ¿crees que se puede de alguna manera desmadrar la situación en los próximos meses? Mirá, yo creo que vamos a tener un año horrible desde el punto de vista económico. Sin duda, sin duda. Esto hay que decirlo sin anestesia, porque cuando vos decís que la economía como mínimo va a caer 5%, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿qué quiere decir 5% del PBI? Es muy abstracto. Bueno, esto quiere decir que una enorme cantidad de sectores económicos no van a poder abrir por muchos meses. Porque, a ver, detrás de los espectáculos deportivos, artísticos, teatrales, detrás de la hotelería, de la gastronomía, hay cientos de miles de puestos de trabajo. Y esos están al final de la cola.
Aún suponiendo que en julio o en agosto o en septiembre el tema del coronavirus empiece a ser un capítulo casi superado, no van a estar superadas las dificultades para estos sectores, ni tampoco amablemente la gente va a volver a viajar libremente o a compartir asientos o a trasladarse por un lado y por el otro. Y estamos hablando solamente de algunos sectores, a otros también le lleva esto. Entonces, creo que hay que prepararse realmente desde el punto de vista económico. Yo no puedo hablar de lo sanitario, no es mi especialidad, no son terrenos que yo maneje, pero desde el punto de vista económico hay que prepararse para apuntalar una casa que corre riesgo de derrumbarse, por supuesto, y esto hay que tenerlo muy presente. Y además, con herramientas escasas, porque, bueno, el Estado argentino viene de una serie de años muy castigado. En abril de este año se cumplieron 2 años de la primera devaluación. Pensemos que hace 24 meses el dólar estaba a 18 pesos, hoy está a 110. Esto valga para contar la historia de lo que nos ha tocado transcurrir en 24 meses. Hay países que viven esto en 240 años, nosotros lo vivimos en 24 meses. Claro. Entonces, venimos castigados y ahora nos toca esto, con lo cual, por supuesto que la situación es de alto riesgo y acá tenés que apuntalar como esas casas que vemos a veces en algunos barrios que están apuntaladas con tirantes de madera, que es una solución precaria, pero es para que no se derrumbe hasta que llegue el momento de tener un plan o un programa de reestructuración más profesional, que no es ahora es simplemente evitar la implosión. ¿Pero vos creés que el Poder Ejecutivo, las autoridades, la oposición, todos en su conjunto, están teniendo esa visión? Yo creo que lo saben. Diana. ¿Pero hacen algo? Bueno, a ver, se están haciendo cosas, pero también cada uno, digo, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, pero cada uno de ellos dentro de un programa de restricciones enorme. Vos pensás que este mes de abril, la mayor parte de los municipios argentinos y de las provincias van a ver su recaudación caer entre el 40 y el 50%. Y el único sustento que pueden tener, el único apoyo que pueden tener es el gobierno nacional, que tampoco tiene demasiadas herramientas, claro, mucho más allá de la emisión. Entonces, realmente estamos con herramientas escasas para hacer frente a esto. Sin duda que los primeros que son conscientes de esta realidad son los gobernantes, pero también, como acá no hubo un simulador de vuelo para practicar previamente pandemias. Esta crisis no tiene ningún antecedente. No podés mirar y decir, bueno, esto es parecido a tal cosa o otra, porque no es parecido a nada. A nada. Ahora, a nosotros nos sorprendió con 24 meses encima de una crisis devaluatoria, inflacionaria, de estancamiento de una década. Por lo tanto, obviamente, es sal sobre una herida que ya estaba abierta. El Poder Ejecutivo definitivamente se puso al hombro la situación, pero ¿qué pasa con el Parlamento? Que no está trabajando, están en cuarentena también desde hace 5 semanas. ¿Crees que es oportuno que se reactive pronto el trabajo de los legisladores? La primera consideración es que vos fijate que muchas veces nos preguntamos o nos asombramos de la escasa ponderación y prestigio que tienen los poderes legislativos en la sociedad. Pero bueno, cuando vos ves, o cuando la sociedad que está transitando todos estos momentos graves que acabamos de describir, observa que los legisladores no se ponen de acuerdo en el lugar en el que tienen que discutir para ponerse de acuerdo, entonces te dicen, bueno, miremos para otro lado. De ahí que en esta crisis, y eso es lo que marcan los distintos sondeos de opinión, los poderes ejecutivos, ya sea nacional, provincial o municipal, suelen acrecer, por lo menos inicialmente, en la ponderación pública, porque hacen cosas, porque deciden. Esto, por supuesto, que conlleva un riesgo, porque el decisionismo de los ejecutivos es ganar terreno a expensa de los legislativos, lo cual tiene cierta explicación en momentos de crisis, pero lo que no puede nunca es justificar la inacción de los otros poderes, ¿no? Gustavo, quería preguntarte acerca de esta posibilidad, al menos hasta hoy, porque todo puede cambiar, de la extensión hasta el 10 de mayo de la cuarentena, ¿no? De este aislamiento obligatorio, una decisión que podría tomar el presidente en las próximas horas, versus la gente que se empieza a inquietar y como no ve que el coronavirus sea una amenaza porque estuvieron logrando el achatamiento de la curva,
empieza a inquietarse, empieza a salir, los empresarios empiezan a querer reanudar sus fábricas y su producción y demás. ¿Vos cómo ves el equilibrio ahí de Alberto Fernández? ¿Cómo poder tener ahí una vara? Hasta acá vos fíjate que Alberto Fernández tiene algo raro, algo que nosotros nunca habíamos detectado en los últimos años. Es un presidente que tiene más imagen de gestión que imagen personal. Generalmente era al revés. Los presidentes tienen una imagen personal más alta y la gestión siempre está unos escalones por debajo. Acá lo que se está, por lo menos premiando originalmente, es esta reacción contundente y rápida respecto al tema de la salud, que sigue siendo la principal demanda de la sociedad, pero que por supuesto el gobierno tiene que empezar a ver de qué manera puede ir enhebrando algún tipo de equilibrio, porque la economía existe y si te colapsa la economía, te colapsa el sistema sanitario. Porque también, los hospitales, las clínicas, los sanatorios requieren de sueldos, de salarios para su personal, para pagar los insumos y para un montón de otras cosas. Pero además también porque para algunos, muy pocos, el confinamiento, la distancia social es el aburrimiento de haberte visto todas las series de Netflix. Y para otros es la diferencia entre comer y no comer. Claro. Así es que evidentemente eso cuando veníamos diciendo que la necesidad impera. Cuando hay una necesidad que se empieza a hacer mayor, no hay nada que te lo detenga. Aún así, bueno, hay una cosa que lo puede detener. Que hay mucho miedo, sí. El miedo. El miedo. Yo creo que hasta acá, digamos, el temor es a ver, no me quiero poner academicista, pero Hobbes decía, ¿no? El miedo y yo nacimos hermanos. Es decir, el miedo es inherente al espíritu humano, a cada uno de nosotros, etc. Obviamente, bajo circunstancias de temor, muchas veces aceptamos cosas que no aceptaríamos en condiciones normales. Claro. Nadie hubiese aceptado cerrar las fronteras, no salir de nuestras casas, etcétera, si no fuese por un temor. Si ese temor, vos fíjate la paradoja, si la política de confinamiento tiene éxito y los casos son bajos, tanto en casos de infección como en casos mortales, paradójicamente se puede relajar el miedo, porque decís, bueno, quiere decir que esto está controlado y no está controlado. Claro. Entonces tenés que, es decir, realmente la situación del que diseña políticas es la de un malabarista que está caminando, digamos, sobre una cuerda, y esto lo hemos dicho ya en alguna oportunidad, sin red. Sin red. Y me parece que vamos a tener mucho tiempo de cuarentena, pero que quirúrgicamente, por un lado, el Poder Ejecutivo va a tratar de ir abriendo algunos lugares sin que se le produzca un efecto puerta 12, que no se vayan todos a romper el confinamiento. Y por el otro lado, si, cosa que esperemos no suceda, se agravaran los indicadores sanitarios, el miedo va a generar como una suerte de disciplina social que nos va a llevar a todos a la casa de nuevo. Claro. Uh-huh. Otro de los sectores que parece estar de cuarentena es la oposición. No tiene un rol muy activo en esta situación, por lo menos quizás es mi parecer, pero ¿qué opinás al respecto? ¿Qué puede hacer la oposición en este tipo de situaciones de crisis, sobre todo si se prolonga tantos meses? A mí me parece que por ahora bastante lo que está haciendo, porque yo creo que no es una inacción que se supone que es porque no saben qué decir, es porque ven que la imagen de la gestión del presidente está alta, que en realidad, vos fíjate que cuando la gente empieza a ver que se discute sobre si se va a sesionar o no se va a sesionar, dice, bueno, esto están en otra, entonces me alejo, más vale no quemarse en ese tipo de circunstancias. Tampoco a nadie le gusta quedar como el que pone piedras en el camino en medio de una crisis, y medirá los tiempos. Y también irá viendo el humor social, ya no solo mediante las encuestas, sino también en la calle, y en virtud del éxito o no que vayan teniendo las políticas del Poder Ejecutivo, irá hablando más alto o más bajito. Pero por el momento está haciendo su wait and see, porque me parece que es lo que marca la circunstancia. Ahora, a mí me gustaría saber si tiene algún tipo de peligrosidad, ¿no? Esta abundancia de imagen positiva del presidente, un presidente que en algún punto toma las decisiones y las riendas él de cada una de las cosas, que se lo escucha en una entrevista, se lo lee en Twitter, está reunido cada 2x3 con distintos sectores que podría tranquilamente delegar. ¿Cuál es la peligrosidad de todo eso? Mirá, a mí me parece que uno tiene que verlo en muchos actores de la sociedad y generalmente de los poderes ejecutivos, porque yo te diría que el presidente, más allá de alguna cuestión en Twitter, algún derrape en Twitter y qué sé yo, no presentó
ese tipo de inclinaciones. Algún miembro del gabinete que habló de ciberpatrullaje y todas esas cosas que, bueno, obviamente no serían el buen camino. Ahora, también hemos visto gobernadores, inclusive de la oposición, en Jujuy, que dicen, Sí. no, hay que poner a las casas y marcar dónde Horarios, viven. sí. O un proyecto discutido también en la ciudad respecto a los adultos mayores. Entonces, o intendentes de la provincia de Buenos Aires cercando sus municipios con montones de tierra o con escombros para que no entren en una suerte de feudalismo del siglo XXI. Entonces, por supuesto que es una discusión en Argentina y en el mundo que esta crisis no solo conlleva a una cuestión virtuosa que es la aceleración del uso de las tecnologías y la colaboración en materia sanitaria, sino que también al premiar en una emergencia el decisionismo, después puede generar el hecho de que aquel que decidió sin consultar diga yo sigo así. Claro. Pensemos que en la Argentina vivimos 20 años con ley de emergencia económica, que te faculta para tomar un montón de decisiones. Entonces vos decís, después te tomás el gusto y no querés salir de eso. Claro. Bueno, es el riesgo, claramente. Gustavo, buenas noches y gracias por atendernos. Hasta Gracias la a usted. próxima.